En esta clase lo que vamos a ver es algo de superficie y volúmenes de cuerpos geométricos, ¿sí? Para que en la clase de la semana que viene podamos interiorizarnos aún más en la guía número 4, ¿ya? Entonces, el aprendizaje procedimental que se quiere lograr con esta guía es que usted resuelva situaciones problemáticas aplicando el cálculo de área y volumen de cuerpos en contextos transferibles a un ámbito de la especialidad. Y los indicadores de logro son calcular el área de poliedro y cuerpo redondo usando las fórmulas correspondientes o la descomposición, al igual que lo hacíamos en ejercicios de área. Lo mismo ocurre para el volumen. Entonces, primero tenemos que definir qué es el área. Es la superficie de una limitada por una figura. Esta superficie se mide en unidades cuadradas y el volumen es una región o porción del espacio que encierra un cuerpo de 3 dimensiones. Y esta se mide en unidades cúbicas, cualquiera sea la unidad de medida en la que esté dado el cuerpo geométrico, ¿sí? Entonces, área de cuerpos geométricos, la esfera en particular, el área de la esfera es 4 pi r cuadrado, es algo a tener en cuenta. Está el radio cuadrado, el lado del cono es pi por r por g, más pi por r cuadrado. Entonces pi por r por g representa como la superficie lateral. La superficie lateral. ¿Sí? Lateral. Y esta que está aquí, el pi por r cuadrado, es la superficie basal. Superficie basal o área basal. ¿Ok? Ahora, R, H y G, aquí está mejor, lo voy a dibujar en rojo. R, H y G forman un triángulo rectángulo y por lo tanto aplica, para encontrar cualquiera sea R, H o G, aplica el teorema de Pitágoras, que sería que R cuadrado más H al cuadrado tiene que ser igual a G al cuadrado. Entonces G, que es la generatriz, en el fondo representa la hipotenusa del triángulo rectángulo que genera el cono. Y finalmente el cilindro, el área del cilindro es la suma del área lateral más 2 veces el área basal. 2 pi por r por h representa este valor de aquí, representa el área lateral, y este que está aquí, el 2 pi por r cuadrado representa el área basal. Considerando que el cilindro tiene dos fases, la que está abajo y la que está arriba. Volumen de cuerpos geométricos. Interesante de decir, el volumen de un prisma o un cilindro es el área de la base multiplicado por la altura, ya sea un poliedro o un cilindro. El área de la esfera es 4/3 pi r cubo, o sea, el volumen de la esfera, aquí estoy hablando de volumen. El volumen de la esfera es 4/3 pi r cubo, y el volumen de un cono o una pirámide es la tercera parte del volumen de un prisma o cilindro, ¿sí? Entonces aquí tengo el cono, es el área basal por la altura dividido en 3. Y en el cono, en la pirámide, el área basal por la altura dividido entre 3. Entonces, distinguimos dos grandes grupos de figuras o de cuerpos geométricos. Uno es los poliedros, que son cuerpos geométricos cuyas caras son planas, todas sus caras son planas. Y los cuerpos redondos son aquellos que
tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva, como lo son el cilindro, el cono y la esfera. ¿Ya? Entonces, primera actividad de esta guía 4. Nos piden identificar con una X los poliedros y con una Y los cuerpos redondos. Además, pinte las caras basales de cada cuerpo geométrico. Entonces, el primero, este que es un rectángulo que parece una caja, es un poliedro porque todas sus caras son planas y la base es cualquiera de sus caras. ¿Ok? Puede ser cualquiera de sus caras. No así en el segundo cuerpo, en el que está al lado, a la derecha, que es un cilindro, donde las caras basales sería esta que está aquí y la que está acá arriba. Ahora, en el cubo, que es la figura en amarillo, es un poliedro y cualquiera de sus caras puede representar una cara basal. En la esfera, que es un cuerpo redondo, no tiene caras basales. En la pirámide de base cuadrada, la base de esta pirámide es un cuadrado. Como su nombre lo indica, la base es el cuadrado, este que está aquí. Y en cualquier pirámide cuya en el que uno de sus lados tiene, o sea, una de sus caras tiene el mayor número de caras, representa la base de ese poliedro, ¿sí? Y se nombra como pirámide de base cuadrada, pirámide de base rectangular, pirámide de base hexagonal, etc. ¿Sí? En la figura que está en celeste es un cono y la base es esta figura que está acá abajo, el cuerpo, esta parte que está aquí abajo, el círculo que está en la base. En el siguiente poliedro, porque todas sus caras son planas, las bases son los hexágonos que están en forma paralela. ¿Ya? Y en la siguiente pirámide, no es una pirámide, sino que es un poliedro, las bases son estos triángulos. Ese triángulo y el triángulo que se encuentra en el frente. ¿Sí? Esas dos son las caras o las caras basales, a eso me estoy refiriendo. En esta pirámide, este que recibe el naranjo recibe el nombre de tetraedro. ¿Sí? Que es una pirámide en el que todas sus caras son triángulos y en el fondo es un poliedro donde cualquiera de sus caras representa la base. ¿Ok? El siguiente es una pirámide, es un poliedro truncado. ¿Por qué? Porque le falta la punta. O sea, le faltaría, para que fuera un poliedro, debiera completarlo igual que en la pirámide en celeste. El que está en transparente o en blanco es un cuerpo redondo y es un cono truncado. Y finalmente tengo el último poliedro, que es como la unión de dos pirámides de base cuadrada. ¿Sí? Y ese cuerpo geométrico no tiene base. Entonces vamos con el ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Dice, Jaime está planificando hacer una fuente de agua en su casa con forma de paralelepípedo. ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua la podría llenar?
como este es un paralelepípedo, la cantidad de centímetros cúbicos que cubren su volumen sería en el fondo multiplicar sus tres dimensiones, o sea, el largo, el ancho y el alto. El largo mide 280 centímetros, el ancho mide 180 centímetros y el alto 120 centímetros. En total tenemos 6.048.000 centímetros cúbicos, que es la cantidad de agua que necesitamos para llenar esa fuente. Ahora dice, ¿qué ocurre con Jaime? Evalúa cambiar la forma de la fuente que hará. Esta será cilíndrica de 180 centímetros de diámetro. De 180 centímetros de diámetro. De 180 centímetros de diámetro. Eso quiere decir que el radio mide 90 centímetros. ¿Por qué me interesa el radio? Porque la base es un círculo y por lo tanto necesito calcular el área de un círculo. Entonces, para calcular su volumen, aplicamos la siguiente fórmula. El volumen va a ser el área basal, que es pi por r cuadrado, multiplicado por la altura. Pi vale 3,14, el radio mide 90 y la altura mide 120 centímetros. Luego, si reemplazamos en la fórmula, 3,14, que es el valor de pi, el radio que mide 90, porque es la mitad del diámetro, y por la altura, que mide 120 centímetros, dividido entre 2, sería algo así de 3 millones, ahí hay 3.14 por 90 al cuadrado por 120 me da 3.052.080 centímetros cúbicos. Es el agua que necesita para llenar esta nueva fuente. Finalmente, ¿qué decide? Decide hacerla con la forma que se muestra en la imagen, un rectángulo con la semicircunferencia en uno de sus extremos. ¿Cuál es el volumen de la fuente? Considerar pi igual a 3,14. Para obtener la cantidad de agua que permiten llenar esta nueva fuente, debemos calcular el volumen total, que sería el volumen del paralelepípedo más la mitad del volumen del cilindro, ¿sí? Entonces, tenemos el paralelepípedo, la mitad del volumen del cilindro. El paralelepípedo ya lo habíamos calculado, largo por ancho por alto, 6.048.000 centímetros cúbicos. El semicilindro eran los 3 millones y fracción dividido entre 2, lo que nos da un total de 1.526.040 centímetros cúbicos. El volumen total corresponde a la suma de esos dos valores, la suma del volumen del paralelepípedo más el volumen del semicilindro, y eso nos da un valor de 7.574.040 centímetros cúbicos. Entonces el volumen de esta fuente es de 7.574.040 centímetros cúbicos. Ahora, el ejercicio 3 dice: los alumnos de construcción harán un muro de hormigón como el de la imagen. ¿Cuánto hormigón necesitarían para que su altura fuese de 3,2 metros? Considere que el ancho de todo el muro es de 0,25 metros. Para resolver este problema, primero calcularemos el volumen de una de las secciones paralelas. En efecto, la roja, el volumen tiene, ¿qué dimensiones tiene? 0,25 por 2,5 y una altura de 3,2 metros. Por lo tanto, el volumen sería el largo, que mide 2,5 metros, el ancho, que mide 0,25 metros,
y el alto que mide 3.2 metros, lo que nos da un valor de 2 metros cúbicos. ¿Sí? Ahora, como la que está en paralela, o sea, el volumen 2 es el mismo, el volumen 2 sería 2 metros cúbicos también. Ahora, ¿qué ocurre con el volumen 3? El volumen 3 también es un paralelepípedo y debo multiplicar largo por ancho por alto. Ahora, el largo es de 3,4 metros, el ancho es de 0,25 metros y el alto sigue siendo de 3,2 metros. Por lo tanto, el volumen sería 2,72 metros. Finalmente, el volumen del muro sería de 6,72 metros cúbicos. ¿Cómo se obtiene ese valor? Sumando el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3. Por lo tanto, los estudiantes de construcción necesitan 6,72 metros cúbicos de hormigón. Ejercicio 4. Ejercicio 4 dice, la constructora ADM se adjudicó la licitación de recubrimiento de techo de un gimnasio como el que se muestra en la imagen. Este está construido con arcos equivalentes a semicircunferencias. Si el ancho del gimnasio es de 20,2 metros, y ahí el ancho del gimnasio se está refiriendo al diámetro del cilindro, por lo tanto el radio debe medir la mitad. Punto a considerar para el desarrollo. Dice, y el largo es de 41,3 metros, o sea, lo que me están indicando ahí es la altura, que es de 41,3 metros. Ahora, ¿cuánto material se necesita para recubrir aproximadamente el techo de este gimnasio? Entonces, cuando me hablan del techo de este gimnasio, lo que en el fondo me están pidiendo es solo la cara lateral, ¿sí? Y la mitad de un cilindro con esas dimensiones. Es como si tuviera un tarro de leche condensada y me pidieran la superficie de la mitad de la etiqueta. Entonces, necesitamos calcular la superficie lateral del semicilindro que está acostado. La altura es de 41,3 metros y el radio es de 10,1 metros, que es la mitad del diámetro. El ancho del gimnasio en este caso. La figura es como la que se muestra aquí en la imagen y por lo tanto yo necesito esa figura. Si yo la extendiera a lo largo, representaría un rectángulo. ¿Qué dimensiones tiene ese rectángulo? Una altura de 41,3 metros y un ancho de 2pi por r partido en 2, o sea, pi por r, pi por el radio. ¿Por qué 2pi por r partido en 2? Porque no alcanza a dar la vuelta completa, es solo la mitad, por eso es la mitad del perímetro. Y eso es pi por r, lo que nos da un valor de pi por 10,1. En el fondo, el área que se pide es los 41,3, que es la altura, por 10,1, que es el radio, por 3,14, que es el valor de pi, el valor aproximado de pi. Nos da un valor de 1309,79 metros cuadrados, que es la superficie, la cantidad de metros cuadrados que se necesitan para cubrirlo. En la próxima sesión revisaremos los ejercicios desde las 5 en adelante de nuestra guía.